Damos gracias a Dios en esta hora por poder compartir con usted la palabra del Señor, la palabra que en estos días llena nuestra vida y fortalece nuestro espíritu. Quiero que me acompañe al libro de Primera de Crónicas, capítulo 12, versículo 32. Dice la palabra: de los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyos dichos seguían todos sus hermanos. En la versión de la Biblia de las Américas encontramos la palabra expertos o la expresión expertos en discernir los tiempos. Expertos en discernir los tiempos. Esa era la tribu de Isaacar. Hombres expertos en discernir los tiempos. El discernimiento no es más que la característica de entender si algo conviene o no conviene, si algo es verdadero o algo es falso, si algo no es cierto. Y estos días en que vivimos en realidad necesitamos tener discernimiento de las cosas que están aconteciendo y de las cosas que podemos darnos cuenta están sucediendo en el mundo entero. Una de las cualidades de estos principales era el discernimiento. Es la primera característica que encontramos en ellos, porque vemos que la palabra dice que eran entendidos en los tiempos. Hoy necesitamos buscar en nuestras vidas el discernimiento, pedir al Espíritu Santo, pedir al Señor que nos dé discernimiento para entender las cosas que están pasando en nuestro entorno. En esta hora quiero decirles que estos hombres fueron de gran ayuda a David en una transición, en un cambio que se estaba dando en la nación. Saúl había muerto, sus hijos habían muerto. Ahora el ejército de Saúl, que había sido leal por tantos años al rey Saúl, estaba en una encrucijada en apoyar o no apoyar, en seguir o no seguir a el rey David. ¿Sería o no sería de Dios esto? Entonces estos 200 principales, que eran hombres de liderazgo dentro de la tribu de Isaacar, dice, eran entendidos en los tiempos, sabían que el rey David venía de parte del Señor, que era el próximo rey que tenían que apoyar. Entonces ellos, como entendían lo que estaba pasando dentro de su nación, se levantan para darle instrucción a la nación. Se levantan para dirigir a esta nación para que tomaran la decisión correcta. Pero yo quiero que usted se vaya conmigo también a algo interesante, y es que en el libro de Mateo, vamos a irnos al libro del Evangelio según San Mateo, en esta hora, San Mateo capítulo 16. San Mateo 16 nos habla de algo interesante también, y es que hay una situación en la que vemos a los fariseos y a los saduceos hablando con el Señor. Quiero leerles el versículo 1, 2 y 3. Y nos habla la palabra: vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene reboles. Y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene reboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Aquí nos señala claramente que los saduceos y los fariseos se acercan al Señor para pedirle una señal, para pedir si realmente era o no era de parte de Dios lo que Él estaba haciendo. Y Él comienza a tener esa conversación y decirle: ustedes pueden interpretar los tiempos físicamente, pero no interpretan lo espiritual. Y hoy en día es necesario que podamos interpretar lo espiritual, que podamos decirle al Señor: enséñanos, dinos qué es lo que está pasando, qué es lo que acontece, qué es lo que debo seguir. Yo debo entender que el tiempo de la iglesia o el tiempo de las familias llegó. Debo entender que Dios ha llevado a la familia a los hogares para bendecirlo en los hogares, para arreglar situaciones que había en los hogares o que hay en los hogares, y que ahora el Señor está tratando. Ahora los matrimonios están dándose cuenta de que hay cosas que hay que arreglar. Y todo esto sucede porque la venida del Señor está cerca.
Y en esta hora yo quiero compartirle esto. Vea este tiempo como un tiempo separado de Dios para usted. Ve este tiempo como que usted tiene que arreglar muchas cosas que hay en su corazón, que hay en la vida de sus hijos, que hay en la vida de su esposo. Tal vez usted, mujer que nos ve en esta hora, dice, yo tengo que arreglar algo. Entonces es el tiempo que Dios ha permitido para que usted pueda pasar a esa transición. Si no tenemos este tiempo de separación, apartado solo, no podemos nosotros entonces hacer lo que el Señor quiere. Dios ha llevado a las familias a las casas, porque en las casas hay cosas que arreglar, hay cosas que solucionar. Si usted lo ve claramente, antes de que Israel saliese de Egipto, estaban en las casas celebrando la Pascua, las familias. ¿Por qué? Porque allí había unidad. Allí tenía que darse esta celebración en las casas, porque la unidad es importante. Entienda que Dios quiere que nosotros seamos hombres y mujeres que le sirvamos, pero que también seamos hombres y mujeres que dentro de nuestras casas podamos mantener la unidad. Y esta era una de las cosas que estos 200 buscaban, la unidad en Israel. No querían un pueblo dividido, uno siguiendo a Saúl, otro siguiendo a David. No, había que tener unidad. Y estos entendidos en los tiempos se levantan para que la nación entienda que había ahora que apoyar a Israel. Eso es lo más importante dentro del pueblo del Señor, la unidad. Allí Dios nos está llevando a ser unidos en la familia, con nuestros hijos, con nuestro esposo, con la esposa. Otra cosa importante que usted tiene que tener presente es que los entendidos en los tiempos, dice la palabra, sabían qué hacer. Sabían qué hacer. ¿Por qué? Porque necesitaba la nación de Israel que alguien le dijera qué había que hacer. Sabían qué hacer, y lo que había que hacer era apoyar a David como rey. Había sido seleccionado por Dios. Ahora le toca a la nación apoyar al rey. El ejército estaba confundido, mucha gente estaba confundida. ¿Ahora qué hacemos? ¿Lo seguimos o no lo seguimos? Pero ya habían 200 que tenían el discernimiento de Dios y que le sabían qué tenían que hacer. Los 200 eran líderes, los 200 tenían autoridad de parte de Dios. Miren, para tomar decisiones, usted tiene que tener autoridad de parte de Dios. Ellos se encargaron de las estrategias militares, se encargaron de influir en la celebración, en la coronación del rey, en lo que se iba a hacer, cómo se iba a hacer, qué es lo que se necesitaba. Ellos comenzaron a motivar al pueblo para que pudiesen llevarse a cabo este acontecimiento tan importante, que era ya oficialmente reconocer a David como rey en Israel. Hoy tenemos que reconocer nosotros que necesitamos estrategias. ¿Cuál es la estrategia del cristiano? La estrategia del que teme a Dios, la estrategia del que tiene al Señor en su corazón. Y si usted nos está viendo y no ha tomado esa decisión de reconocer a Cristo como su Salvador, su estrategia debe ser la oración. Su estrategia debe ser acercarse al trono de la gracia y pedirle al Señor dirección de aquello que usted tiene o no tiene que hacer. De aquello que usted tiene o no tiene que hacer, porque es importante la dirección de Dios. En el libro de San Juan, capítulo 4, versículo 35, vemos a Jesús hablando con la mujer samaritana. Sabemos la historia. La mujer samaritana llega a sacar agua del pozo, él le pide agua, empieza una conversación, empieza se empieza a compartir entre ellos la historia de quién realmente era el dueño del pozo, a quién le correspondía o no sacar agua. Pero dentro de todas estas cosas, los discípulos vienen y ven al Señor que está hablando con la mujer. Y en ese momento se preguntan, ¿el maestro no tendrá hambre? ¿Qué hace allí?
Y en ese momento la mujer, al recibir la palabra del Señor, ya el Señor le había dicho quién era, ya el Señor le había dicho la situación espiritual de su vida. Esto le impacta a ella y se da cuenta de que está hablando con alguien que conoce su vida, pero que también puede cambiar su vida. Y ella va a la ciudad y comienza a contarle las maravillas que Jesús le había dicho. Y él no se movió. Él sabía que había mucha gente, porque en San Juan 4, 40, 41 y 42 usted se va a dar cuenta que la gente del pueblo, al oír a esta mujer, va corriendo donde ella estaba y Jesús les habla. Era el tiempo de quedarse allí. Y Jesús se queda. Los discípulos no entendían, pero luego entienden que el pueblo tenía tanta necesidad como esta mujer. Y el tiempo, el Señor lo conocía. No era momento de moverse, era momento de quedarse y momento de compartir la palabra. El Señor le da a conocer a sus discípulos. Es necesario conocer el tiempo físico, pero también es necesario conocer el tiempo espiritual. Usted y yo vivimos en un tiempo peligroso. Vivimos en un tiempo que ha desestabilizado al mundo, pero es un tiempo para dar las buenas nuevas y predicar. Es un tiempo para compartir el evangelio. Es un tiempo para decirle al vecino, mira, Cristo te ama. Hoy es un día nuevo y maravilloso, es una nueva oportunidad y hoy podemos levantar nuestras manos y bendecir a Dios. Hoy es tiempo de salvación. No tienes a Cristo. Quiero decirte que Él te ama. Quiero decirte que en medio de esta situación que estamos viviendo, Dios está en control. Por eso el Señor en ese momento se quedó para compartir con la mujer samaritana y para esperar los resultados. Hay resultados en el Señor. Hay resultados. Cuando damos la palabra hay resultados. Esta mujer fue impactada con la palabra y la palabra hizo que la gente fuese a buscar al Señor. Y lo tercero que quiero señalarle acerca de los hijos de Isaacar es que dice la palabra, dice, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Cuando habla de que seguían, habla de influencia. Y es importante que usted y yo podamos ser de influencia positiva. Hay mucha influencia negativa. Hay muchas cosas negativas en el ambiente. Hay gente que dice, vamos a rebelarnos, vamos a las calles, vamos a hacer esto. No, no sea de los que sean de influencia negativa. Sea de los de influencia positiva, porque somos diferentes, somos gente de influencia. Los 200 principales ejercieron influencia para organizar la celebración de la coronación del rey, para la fiesta, para aquellos que estaban, quizás iban a participar como meseros, repartiendo la comida. Miren, tenemos que buscar los vestidos. Ellos fueron de influencia para la nación de Israel. Y hoy tenemos que ser esa influencia sobre aquellas personas que están a nuestro alrededor, sobre nuestros familiares. Seamos de influencia. Cuando Esther llegó al palacio del rey, ella no sabía qué era el objetivo que Dios tenía con ella. Pero allí, en el palacio del rey Asuero, Esther es coronada como reina. Y se da una situación de vida o muerte para la nación de Israel. Pero ella supo utilizar las almas espirituales para ser una mujer de influencia. Esther cautivó a su esposo al entrar donde estaba el rey. No había sido llamada, pero ella, bajo esa gracia que solamente Dios da, impacta el corazón de su esposo y este extiende el cetro de misericordia. Si nosotros somos hombres y mujeres de influencia, el Señor extenderá el cetro de misericordia. No sé cuándo se terminen todas estas circunstancias y estas situaciones que se dan en el mundo, pero lo que sí sé es que tenemos a un Dios de misericordia y Él a nosotros nos ha dado discernimiento de los tiempos. No es tiempo de críticas, no es tiempo de disensiones, no es tiempo de que veamos que somos más que otros. Es tiempo de entender que Dios nos ha llevado a los hogares por una razón, para arreglar circunstancias y para que nosotros en nuestros hogares también podamos ser de influencia sobre los que están allí y sobre los que están en nuestro entorno. Tal vez nosotros seamos como esos 200 líderes, como esos 200
principales, entendidos, sabios, con discernimiento, con influencia. Hoy la gente tiene que reconocer que hoy tenemos algo que darles. Hoy tenemos algo que brindarles. Hoy tenemos que hablarles de Cristo, hablarles de que hay salvación, hablarles de que hay esperanza, hablarles de que en medio del caos que vive el mundo, Jesús es la respuesta. Quiero regalarle en esta hora el texto de Proverbios 28:5, la parte B, nos dice: mas todos los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. Los entendidos se guardan en la presencia de Dios. Allí usted y yo tenemos todas las respuestas que necesitamos. Que Dios le bendiga. Seamos de influencia. Seamos gente guiada por el Espíritu Santo, no por las emociones. No, nosotros somos diferentes, entendidos en los tiempos. Que el Señor le continúe bendiciendo.